siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con el vídeo que dijeron que había hecho, pero que nunca hice. No dio tiempo a hacerlo, me cerraron el canal. Así que vamos allá con la escena gótica española. Vamos a ir a sus inicios, cómo empezó, de dónde surgió, luego cómo ha ido, digamos, evolucionando o si ha tenido repicos a lo largo de las décadas. Y bueno, vamos a ver cómo está en la actualidad. Sin hacer esta introducción más larga, porque creo que este vídeo a lo mejor me va a quedar un poco largo, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Para hablar de la escena gótica española, primero tenemos que hablar de la movida madrileña, que fue ese movimiento contracultural que hubo a mediados de los 70 y principios de los 80 y que duró durante la década de los 80, pero que en los 90 sufrió una decaída total y absoluta. ¿A qué se debió la movida madrileña? Pues básicamente a que el franquismo, el régimen franquista en 1935 con la muerte de Franco se acabó y entonces entramos en democracia. Esto lo que provocó fue un estallido pues festivo y artístico enorme, donde todo aquello pues que no se podía expresar, pues de repente había libertad. Sí que es verdad que es un movimiento que se dio sobre todo en las grandes ciudades. Valencia, Madrid, Barcelona, Vigo fueron algunos de los sitios donde evidentemente la movida madrileña fue pues más potente. Como os digo, en el 75 con la muerte de Franco pues hay un cambio social y cultural enorme. Esta juventud reprimida durante décadas y que no se había podido expresar, de repente se encuentra pues ante un abanico de posibilidades. Y ahora era el momento pues de romper con esa sensación gris, oscura y como que no había, con ese muro que había de intolerancia, era el momento de romperlo. Y bueno, pues sí que es verdad que como en ese momento en el Reino Unido empezaba a estar más potente el punk, pues aquellos españoles que ya conocían el movimiento precisamente por estar metidos en el Reino Unido, que iban y volvían, estudiaban, trabajaban, simples viajes, pues se lo traen hacia acá. Pero sí que es verdad que hubo un grupo de personas que, bueno, pues sí que es verdad que celebraban este nuevo cambio en la sociedad española, pero que no tenían ese ambiente colorido ni festivo que tenía la movida madrileña. Y si bien es verdad que la movida madrileña era sobre todo un movimiento social, político y social, donde se reivindicaba pues eso, la libertad, la democracia y todo esto, pues ya sabéis que la subcultura gótica es un movimiento apolítico, así que esos jóvenes no podían celebrar ese cambio porque seguían teniendo ese desencanto. Esa juventud que seguía desencantada con lo que era la sociedad actual y que más que alegría experimentaban incertidumbre ante lo que era la nueva situación, ¿vale? Pues ese grupo de jóvenes sí que es verdad que encontró su sitio dentro de la escena gótica, no tanto la movida madrileña que, como os digo, pues celebraban esa libertad. Pequeño inciso, si tú quieres si quieres un vídeo sobre la movida madrileña, pídemelo y te lo hago encantada, porque además es un tema del que sé bastante, porque he leído muchísimo, sobre todo muchas cosas de Alaska y demás, así que te lo hago encantada si es que lo queréis. Si no lo queréis, pues nada, otra cosa mariposa. La verdad es que la escena gótica surge principalmente en Madrid y luego se extendería a Barcelona y Valencia. Como os digo, esta era un grupo de jóvenes o de personas que se movían por un rollo más oscuro, más introspectivo, debido a esta incertidumbre, esta todavía desesperanza de no saber qué iba a ocurrir o de no tener fe en lo que iba a ocurrir. Es cuando de nuevo estos jóvenes que se habían movido por el Reino Unido, es cuando vienen, importan ese estilo, esa forma de ver las cosas y pues entra la movida post-punk y entra sobre todo el rock gótico y el dark wave, que tenía, como os digo, un rollo más oscuro y que resonaba muchísimo más pues en estas personas. Es verdad que el primer punto clave de toda esta movida, porque era gente muy joven, como os digo, pues eran los bares y los clubs nocturnos. Entre los más famosos estaba el Pentagrama y el Rock Ola, que seguramente el Rock Ola lo habéis oído por ejemplo, de la Ruta del Bacalao. De nuevo, si quieres un vídeo de la Ruta del Bacalao, yo la viví en más o menos medida, así que también de nuevo te puedo hacer un vídeo que quizás se aleje un poco de la visión general de dronjas y fiesta que había, ¿vale? Era un poco algo más. Si quieres el vídeo de nuevo, ponme en los comentarios y también lo preparo en un santiamén. La cuestión es que precisamente eran estos locales y ambientes nocturnos donde se empezaban a ver pues los punks mezclados con los nuevos góticos, como los primeros góticos. Sí que es verdad que a partir de Parálisis Permanente, ya sabéis que es el grupo
de Eduardo Benavente y Ana Curra, que Ana Curra, bueno, ahora hablaremos un poco más adelante de ella, pero sí que es verdad que si queréis aprender sobre su cultura gótica, yo os he recomendado varios libros donde, pues, precisamente Ana Curra ha participado, y concretamente en Temporada de Brujas, ella es la que ha... en la Temporada de Brujas lo que puedes leer, lo primero, el prólogo, el principio, es precisamente de Ana Curra, ¿vale? Que te explica y te pone en contexto. Sí que es verdad que a partir de ellos, pues aquello fue un boom y muchísima gente se vio arrastrada inevitablemente hacia la estética y hacia las canciones que tenían, que eran pues más macabras, más oscuras, y que se veía claramente que tenía esta influencia de las bandas góticas del Reino Unido. Los grupos más conocidos dentro de la escena gótica en los 80, pues sí, efectivamente fue Parálisis Permanente. Luego también Décima Víctima, que aquí se acercaba más a Joy Division y tenía una, bueno, y era un rollo más dark wave, y Seres Vacíos, que sería algo así como la continuación de Parálisis Permanente, que ya sabéis que a partir de la muerte de Eduardo Benavente pues se convirtió en una banda de culto, bueno, pues súper respetada, y que es algo así como, ¿sabéis? O sea, algo muy... Cuando hablas de la escena gótica española, lo primero que se te viene a la mente precisamente son Parálisis Permanente, así que son como un icono dentro de la escena gótica española. Y sí que es verdad que teníamos como nuestros propios Sister of Mercy con la banda de Monaguillos, que efectivamente si los veías tenían muchísima inspiración de esta banda. Tanto el maquillaje como la estética como la temática era la misma que habíamos visto ya en el Reino Unido, porque como os digo, se traía. Así que eran canciones sobre la muerte, la desesperanza, la oscuridad, y bueno, el look era con crucifijos, encaje, cuero, también con un poco de rollo militar. Se cogía muchísimo de la estética en cuanto a maquillaje y peinado de Siouxsie de Baxi, que a su vez ya sabéis que está un poco basado en el expresionismo alemán y que no dejaba de ser pues una tez pálida, donde destacaban los negros y los rojos. A mediados de los 80, cuando la movida madrileña empieza a decaer y la escena gótica no era tan relevante porque se veía como opacada por la movida madrileña, es cuando empieza a encontrar su propio sitio. Mientras una decae, pues el otro empieza a tomar más relevancia. Y es que también empiezan a surgir nuevos grupos que harían precisamente que la escena tomara esa relevancia. Las Novias, súper conocido, y la Colación Post-Mortem, que también de nuevo son grupos que yo ya he recomendado, pues hicieron efectivamente que esto no solo mediados de los 80, sino ya camino de los 90. Así que es verdad que a partir de que, si bien es cierto que nacieron a la vez tanto la movida madrileña como la escena gótica, que encontró su pequeño sitio, pues a partir del decaimiento de esta, la escena gótica surge y empieza a tomar más fuerza. Y sobre todo, como te digo, tomaría más fuerza en espacios que antes pertenecían a la movida madrileña. Por ejemplo, Madrid, Barcelona e inclusive Valencia, que si bien eran como las capitales de la movida madrileña, pues aquí quedarían relegadas y darían paso a la escena gótica. Podríamos decir que la década de los 90 fue algo así como la década de la escena gótica, porque es aquí cuando realmente se consolidaría, se daría a conocer y sobre todo se diversificaría y empezarían a salir pues no solo bastantes más bandas y se haría más a conocer, sino que surgirían también más subestilos góticos. No os voy a poner nada de la moda en referencia a la moda gótica, porque ya tenéis en el canal la moda gótica es por décadas, ¿no? Y cada subestilo, el contexto y por qué surgió. Así que eso lo vamos a dejar aparte para que lo podáis ver en esos vídeos que ya están en el canal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los 90? Pues efectivamente, pues con la ruta del bacalao empiezan a surgir estos sonidos muchos más electrónicos. Al haber un sonido más electrónico, pues no solo empieza a coger muchísimo auge el EBM y el darkwave, sino que además empieza a coger también más fuerza lo que es el industrial. Así que a partir de estas diversificaciones y de que efectivamente el cibergótico empieza a coger mucha más fuerza con estos sonidos electrónicos, también salen más, digamos que al haber esta diversidad y esta ampliación, pues de nuevo salen más grupos, salen más clubs nocturnos y también empiezan a surgir más festivales, todo ello orientado a la escena gótica, a alimentarla y hacer que crezca. Aquí encontramos que hay un aumento de lo que sería la electrónica oscura, ¿no? O más darks, porque bueno, habría un aumento de sintetizadores y también habría un aumento de los sonidos más etéreos, pero a la vez, pues eso, más techno. También aquí es cuando empiezan a surgir el metal gótico, aunque sería más a mediados, y bueno, ya sabéis que The Paradise Lost es uno de los fundadores del metal gótico, y The Gathering pues también empezarían a sonar con muchísima fuerza. De todas maneras, esto también lo hablo en géneros musicales asociados a su cultura gótica, donde hablo de estas bandas y hablo pues porque cada género está asociado de qué manera a la subcultura gótica. Ángulo Muerto, que son de Sevilla, o La Fundación, que es un gothic rock con un rollo New Age, pues serían también bandas que empezarían a pegar bastante fuerte en esta década. Dentro del dark wave también se escucha
escucharía muchísimo El Grito de Harpo y Gothic 6, que es una banda que he recomendado muchas veces y que sí, de hecho es un referente dentro de la escena gótica española. Ah, que sí que es verdad que Gothic 6 también tiraba mucho de metal industrial, o de toques industriales, mejor dicho. Aquí también empezaría a haber bastante escena gótica en Zaragoza, que además de hecho en la actualidad digamos que está un poco mezclada la escena gótica con la escena metalera, pero sí es verdad que si te quieres mover por esos ambientes, pues yo por ejemplo, que a veces salgo, no soy mucho de salir por la noche, ya lo sabéis, pero cuando salgo pues sí voy a estos tipos de pubs que son un poco mezcla metal gótico y te encuentras de todo tipo, no solo gótico, sino de otras tribus urbanas. Como os digo, se puede decir que los 90 fue la época dorada dentro de la escena gótica por la ayuda que recibió en cuanto a evolución, diversificación y los nuevos sonidos, y que a partir al irse la movida madrileña pues ya como que podía darse más a conocer y que había muchísima gente que se sentía mucho más identificada con este carácter introspectivo, nostálgico, paranormal, terrorífico, que el colorido y el carácter más reivindicativo o rebelde de la movida madrileña, que es algo de lo que siempre la subcultura gótica ha estado muy alejada. También es verdad que en los 90 se vieron influenciados por bandas como Héroes del Silencio, que es verdad que no es rock gótico, pero al tener este rollo oscuro pues también sumaba. En los 2000 lo que ocurre es que aparece internet, y cuando ocurre internet, ¿qué ocurre sobre todo con este auge de los ordenadores y todo esto? Pues que el cibergod coge muchísima fuerza y con ellos pues otros estilos musicales asociados al mismo, como el techno, como el metal industrial o el electro dark. Aquí hay como de nuevo un nuevo auge, ya que se da a conocer muchísimo más la escena porque ya hay foros, blogs, en fin, inclusive las redes sociales. Ya empieza a haber mucho más movimiento y mucha más información que corre de un lado a otro. Esto hace pues que se haga tan conocido que aparece en festivales que antes a lo mejor tenían un poquito de participación, pero que en los 2000 cogen muchísima fuerza. Algunos de ellos han desaparecido, que yo sepa, en la actualidad. Yo acudía bastante a lo que era la Semana Gótica de Madrid, que es verdad que no solo había música, sino que te podías encontrar que había de todas las disciplinas artísticas y que era bastante completo para informarte sobre su cultura gótica y no solo sobre la escena musical gótica. Entonces estaba bastante bien. Otro festival que también acudía y que creo que en la actualidad sigue activo es el Sombra Festival, y sí que es verdad que hay otros, bueno, festivales o tal, como Leyendas del Rock, que si bien es cierto no es únicamente gótico, sí que es verdad que te puedes encontrar tanto en los puestos de alrededor como en las mismas bandas, pues bastantes cosas de la subcultura gótica, así que también puedes encontrarlo a partir de ahí. Sí que es verdad que ahora al no tener un público tan concreto, pues muchísimas veces lo que hacen es coger un festival y diversificarlo para que haya pues de las dos cosas. Pero bueno, esos son los dos que yo más conocía. Y de Eternafall sería una de las bandas que destacaría, que tendría este rollo más ochentero. Llegamos al 2010, ¿y qué ocurre en el 2010? En el 2010 nos encontramos que hay como una especie de revival de los años 80, así que esto hace que de nuevo se cree muchísimo interés. Es algo que siempre suelo decir. Siempre os digo que viene muy bien que se hagan estos revival porque es una manera de que la gente que no conocía la subcultura gótica y tampoco le da por navegar un poco y buscar, pues se encuentre de repente con las influencias que hay en películas, en series, en libros, etcétera. En este caso, una serie que la verdad que pegó bastante fuerte y que hizo que muchísima gente se empezara a interesar por los 80 fue precisamente de Stranger Things, que además, al tener esta estética más oscura y ser tan importante la música en la serie y todo esto, pues sí que es verdad que hubo que muchísima gente que de repente conoció la escena gótica y se empezó a interesar por ella. También hubo series como Miércoles, que más concretamente y dado a Tim Burton, pues empezaron a conocer y a interesarse por la escena gótica, y esto también a su vez hizo que empezaran a surgir subestilos, e inclusive que subestilos que ya existían hicieran un revival del subestilo nombrándolo de otra manera. Es algo que le pasa a Witch God, por ejemplo, que es un subestilo que antiguamente era como una mezcla del hippie god y el dojo god, y ahora actualmente pues es este, ¿vale? Y es algo que suele ocurrir, se retoman cosas, se les pega una vuelta y se actualiza. Por aquí os voy a poner algunas bandas que aparezcan, ya sabéis que mi pronunciación no es buena, así que es mejor que ponga las bandas y las vais viendo, las más representativas. También es verdad que en la actualidad pasan dos cosas. Primero, es verdad que el gótico está metido muy en las redes sociales, lo que hace que pierda ese carácter más introspectivo, más melancólico, y también es verdad que ha habido una degeneración de la subcultura gótica que nació como un movimiento totalmente apolítico, sin ningún movimiento social asociado, etc.,
etcétera, y que muchísima juventud intenta, digamos que encontrar en la subcultura gótica una forma de reivindicar X o Y, intentando hacer que la subcultura sea política. Pero bueno, yo ya he hablado de esto muchísimas veces, hay muchos vídeos en el canal, hay muchísimas fuentes de información que doy en esos vídeos y que lo podéis ver, así que no me voy a repetir una vez más en explicar, no solo yo, sino todas aquellas personas creadoras de la escena gótica, cómo te comentan una y otra vez por qué la escena gótica es totalmente apolítica. Pero sí que es verdad que algo de lo que se suele quejar varios grupos que siempre han renegado un poco de la etiqueta gótica, pues a aquellos que antes sí que tenían cierto cariño por esta etiqueta, de nuevo están renegando. Personas muy icónicas dentro de la escena gótica, por ejemplo Alaska era una persona que nunca ha querido definirse como una etiqueta y en la actualidad renega totalmente de ella debido al uso que se le da a la subcultura gótica dentro del parámetro social político, ¿no? Como que estos nuevos jóvenes por narices lo quieren llevar a su terreno, lo que hace que digamos que las personas icónicas que formaron parte del origen del movimiento no quieran saber nada porque no quieren ser asociados a ninguna idea político-social, entonces ni económica. Esto me refiero, por ejemplo, en la gran equivocación que hay acerca de la que bueno, es que de esto ya hemos hablado, ¿no? Del consumismo, el fast fashion y todo esto. Que de nuevo, si quieres el vídeo de los diseñadores, ese sí que lo estoy haciendo, lo estoy preparando. Así que próximamente se verá la importancia y bueno, cómo funcionaba lo de hazlo tú mismo dentro de la escena gótica, cómo era y los grandes diseñadores que formaron parte de lo que hoy en día sería pues una de las cosas que más dinero deja, que es precisamente la estética gótica, ¿vale? Y que detrás hay grandes marcas que toman inspiración o que algunas directamente se dedican exclusivamente a la moda. Y sí que es verdad que hemos descubierto hace poco, creo que fue en el 2020, pero por la pandemia se retrasó un par de años, no sé si al final se llegó a celebrar, creo que sí, pero es que tuvo bastantes retrasos, el Dark Math, que era un festival precisamente gótico, ¿vale? Que traía tanto bandas nacionales como bandas internacionales. También es verdad que debido al auge de las redes sociales, la escena latinoamericana y la española se han visto más unidas que antes, pues que no había esa conexión. Así que como puedes ver, si pudiéramos decir cómo definiríamos la escena gótica por décadas, diríamos que en los 80 pasó un poquito desapercibida por el auge de la movida madrileña. En los 90, al irse la movida madrileña, es cuando la escena gótica coge fuerza. En los 2000 se ve fuertemente influenciado porque empieza internet y esto hace pues que nazcan una serie, digamos, de ramas, subestilos que le permiten diversificarse mucho más y que mama de muchos más sitios. Y en el 2010 tendríamos el auge de las redes sociales, que lo que hace es que se pueda compartir mucho más pues toda aquella información. Y añado que también se comparte muchísima más desinformación. Así que yo, como siempre, sí que es verdad que internet está muy bien, pero os recomiendo leer libros. Y por favor, no me pongáis más qué libros recomiendas ni qué fuentes de información, ¿vale? En el canal está todo, te vas a la lista de reproducción subcultura gótica y te lo pones como un podcast o lo buscas o lo que quieras, pero ahí está todo, yo no me puedo repetir todos los vídeos, ¿vale? Es que veo que me ponen muchos esos comentarios y es como, oye, yo no voy a estar todos los vídeos y a todas horas dándote las fuentes de información, ya las he dado 500 veces, ya basta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días en vídeo directo short. Si tú no ves antes, real es porque tú no quieres. Me puedes ayudar muchísimo con el canal, con un corazón que hay aquí, que es con el símbolo del dólar, y que es para que me dones y me des un súper gracias para agradecer todo el contenido que te hago. También me ayudas si te haces miembro del canal, pero es que aparte vas a recibir contenido exclusivo para ti, no solo vídeos, sino más cosas. Tú, si te haces miembro del canal, vas a mi Discord, me enseñas la captura o me dices tu nombre de usuario que yo compruebe que eres miembro del canal y se te meterá en una sala aparte donde recibirás pues libros, películas, en fin, varias cosas, ¿vale? Por otro lado, si tú no puedes porque eres pobre, porque últimamente estamos muy pobres todos, pues una forma en la que ayudas muchísimo al canal es me gusta, comparte y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y dime si quieres algún tipo de vídeo y si está en mi mano, es decir, que yo es algo que ya me sé, porque no me gusta hacer vídeos de cosas que desconozco. Aún así se me pueden olvidar muchos datos porque la historia es muy amplia y diversa y a mí me gusta todo como muy comprimido y muy corto. Pues bueno, yo te haré el vídeo más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte
Adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías.